Ese es el logo de la... ¿Mm? Ahí nomás tienes que mirar para la cámara que está. Acá va. Historias para compartir, contadas por sus protagonistas. Muy buenas tardes, amigos de Identidad Latina Multimedia. Estamos aquí como todos los martes para compartir una nueva historia más que nos va a contar siempre una invitada muy especial. Primero, antes de empezar el programa, quiero dar gracias a Dios por darnos un día más, un programa más, y invitarlos para que nos den su opinión y nos vean por Facebook Live en Identidad Latina Multimedia, nos hagan un like y sobre todo nos den su opinión, que su opinión es muy importante para nosotros. Entonces vamos a presentarla inmediatamente a una invitada muy especial. Ella es una mujer muy trabajadora, muy luchadora, defensora, diría yo, de la comunidad. Siempre la conocí hace muchísimos años, desde que empezamos con el periódico, siempre abogando, como dice, por nuestra comunidad. Estamos hablando nada menos que de la representante Mini González, que ella representa al distrito número 3. Hola Mini, ¿cómo estás? Bienvenida a Historias para Compartir. Gracias Adelina por invitarme y por darme la oportunidad de dirigirme al público. Lo cual tú dices que esto es un programa muy importante, ya que esto sirve para que la gente se entere y la gente se educa de muchos temas que tenemos aquí, que bregamos aquí en la ciudad de Hartford. Claro, como te decía, el programa es Historias para Compartir, así como te dije en la trastienda. Empieza con esta clásica pregunta que siempre hago. ¿Cómo empieza tu historia, Mini? Bueno, mi historia empieza en Puerto Rico. Yo nací y me crié en el pueblo de Adjunta, donde es un pueblito bien acogedor. En aquel tiempo pues contaba con quizás 9, 10 mil habitantes. Hoy día ya ha subido a 19, pero es un pueblito donde todo el mundo se conoce, donde todo el mundo es como familia, donde esa cultura de antes, donde el vecino brega bien, se portan bien con los vecinos unos a los otros, donde comparten a veces hasta la comida, los problemas y todo lo que hay, porque todo el vecindario es como si fuera familia. Pues me crié en ese pueblito. ¿Cómo estaba compuesta su familia? Mira, nosotros somos 7, somos 5 mujeres y 2 varones. Y sabrás, donde pues hay tantos muchachos, 5, 7, pues siempre pues sus problemitas y sus peleas, pero uno aprende de los más mayores. Era una familia muy pobre, muy pobre. Mi mamá, nos criamos con mi mamá. Mi mamá era la que pues nos traía, nos daba de comer, nos traía para mantenernos. Era fuerte para ella porque éramos 7. Pero nos criamos bien unidos. Ella nos enseñó a que cada uno pues sabíamos lo que teníamos que hacer en la casa y teníamos que respetar a los demás mayores, y todos nos criamos así bien, en una familia bien unida. Entonces debes recordar cómo son las parrandas navideñas. No, pues ¿no? Seguro, muchacha. Las parrandas, eso día y noche, a la vez que llega diciembre. Mira, después que pasa el día de Thanksgiving, ya después de eso ya todo el mundo tú ves que se van acomodando, se van reuniendo, van comprando cosas de Navidad, las luces de Navidad, y tú ves los campos y los pueblos bien prendidos con sus luces. Para ir de casa en casa. Para ir de casa en casa. ¿Lo organiza? Sí, se organiza. Pensé que iban así de improviso. No, a veces se organizan. Yo me acuerdo cuando pequeña que el día más grande que se celebra en Puerto Rico en la Navidad es el Día de Reyes.
porque es el Día del Día de- Niño. Día Y ese día es bien, bien importante. Yo me acuerdo que en mi familia se empezaba a celebrar el Día de Reyes desde el día 5 de enero y eso seguía toda la semana hasta el día 10. Wow, Y toda una semana. Toda una semana. Y eso era, yo me acuerdo que en esa casa no se dormía. En esa casa tan pronto empezaba en la madrugada. Eso era todo el tiempo. Los familiares, algunos dormían mientras los demás atendían la familia. Ahí nunca se cerraban las puertas. Ay, qué Todo lindo. era una fiesta de celebrar la Navidad y especialmente el Día de Reyes. Era muy bonito. Oh, era muy bonita la convivencia entonces entre Muy, muy toda bonita. con la familia. Entonces, ¿estudia allá? Oh, Allá fui a una escuela católica, aunque era muy, muy pobre, pero a mi mamá le dieron ciertas becas becas. y entramos los más pequeños a un colegio católico y estuvimos ahí hasta 7, 8 años de colegio católico y después nos pasamos a la escuela pública del pueblo. Ahí terminé. Después de ahí, pues entonces que De ese- terminé, Ajá. cuarto año, entonces fui a estudiar con metodología a Ponce. Y durante ese tiempo, pues siempre yo detrás de mi mamá, porque cuando mi mamá yo te diría no política, bueno, casi política, ella Ya. estaba envuelta, Ajá. pero ella se pasaba en el tiempo de la política, ella organizaba, ella ayudaba, y así yo me crié con ella, detrás de ella. Pues. ¿Por qué decide mudarse, Minia? ¿Por qué decide, o vino con toda la familia, decide mudarse a los Estados Unidos? Fíjate, después que yo terminé de estudiar, ya parte de mi familia vivía en New Jersey, en Elizabeth, New Jersey, entonces yo me vine con ellos. Estuve varios años en New Jersey, me casé en New Jersey. Ahí conoció a Ahí conocí a mi primer esposo, me casé ahí. New Jersey. Después me mudé, después me regresé a Puerto Rico. En Puerto Rico tuve mi tercer hijo. Y después que mi hijo tenía ya como más o menos 3 años, regresé, pero entonces vine a Hartford, Connecticut. directamente. Ajá. ¿Cómo fue el cambio cuando vino la primera vez de Puerto Rico, de ese lugar tan, digamos, familiar? Porque era tan familiar Sí. venirse a una ciudad más grande como New Jersey, me dijo, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo fue el cambio? Fíjate, el cambio es como, yo te diría, como del día a la noche. Ya que allá cuando estás en Puerto Rico, pues tú te levantas, haces lo que vas a hacer con tu familia, limpia, cocina lo que vas a hacer, hablas con el vecino, comparte con el vecino. Al llegar aquí es totalmente diferente. Ya aquí ya no hay eso del vecino. Ya, A veces, el ambiente es otro. sí, el ambiente es completamente diferente. Y el idioma también. El idioma, cuando viene aquí, pues ya yo venía con un poquito de inglés, sabía un poco de inglés, pero es totalmente diferente. Llegas aquí como mujer primero y como hispana, como boricua, latina, el trato es totalmente diferente. Es como si te mudaras a un país donde una vida es totalmente diferente. diferente. Pero también tenía su familia, ¿no? Bueno, cuando llegué aquí, yo no tenía familia, yo tenía la hermana de mi hija. A través de ella fue que yo llegué aquí a Hartford. Y después que yo llegué aquí, entonces yo ayudé a mi hermana a llegar aquí también. Y así pues poco a poco fue que nos vinimos uniendo, pero casi siempre yo te diría que el pasado aquí sin mucha familia. Mi familia permanece en Puerto Rico, muchos de ellos. Tengo otros por acá, como te diría en Florida, en Arkansas. O en diferentes lugares de los sí, Estados Unidos. pero la mayor parte se mantiene en Puerto Rico, en el mismo pueblo donde yo me crié. Y cuando hubo esto de María, ¿fueron ellos afectados con el huracán María? Cuando vino el huracán María, fue una cosa terrible, espantosa para
para todo el puertorriqueño, porque aún aquel, el que no se afectó, aún aquel, el que el huracán no le dañó, no afectó la casa, pero de todas maneras, de una u otra manera se afectaron. Mucha gente perdieron hasta como la mente, porque fueron tantas y tantas horas de viento y de unos sonidos terribles, que mucha gente oyendo eso durante toda la noche se afectaron. Y cuando yo fui a Puerto Rico después del huracán, 3 meses después, 3 meses, que se llevó comida, se llevaron 3 vagones de comida, cada uno era 45,000 libras, se recogió $100,000 también. Fuimos a Puerto Rico y daba pena entrar y ver cómo se quedó la isla, especialmente en los campos. Ay, porque en el pueblo, pues sí, no digo que no pasó daño, porque sí pasaron daño, pero cuando tú ibas al campo, a gente humilde, gente bien sencilla, que no te pide, que sufre en silencio, ahí es la que de verdad daba pena. Todo lo que yo hice con el grupo que pudimos organizar allá en mi pueblo, que fueron un grupo, yo te diría como de 30, quizás más, de voluntarios. Ok, vamos a seguir hablando de ese tema y muchas cosas más, pero le vuelvo a llevar un poquito más para atrás. Okay. ¿Por qué y cuándo le empieza la política? ¿Cómo empieza? ¿Cómo le nace a trabajar diría yo, al servicio de la comunidad? Porque la política es eso, ¿no? Sí, eso mismo es. Bueno, yo llego aquí, mis hijos van a la escuela, y después de la escuela había un programa aquí en Hartford que se llamaba AHAP. En ese programa que iban pues los niños más pobres de la comunidad. Tú veías a los niños morenos y los hispanos en ese programa. Y era un programa muy bueno porque se dedicaban a ayudar a los muchachos. También buscaban a ver si había algún problema en la familia, cómo podían ayudar. Y ahí en ese programa, un día llega Eugenio Caro. Y Eugenio Caro en aquel tiempo pues estaba empezando una campaña política. Él estaba empezando una carrera política. Y ahí fue donde nos conocemos y él me pide que me envuelva en su campaña, que él iba a correr para concejal y él necesitaba ayuda. Y entonces ahí yo me envuelvo en la campaña de Eugenio con mis 3 hijos que todavía estaban pequeños. La más grande era la nena, tenía 11, 12 años. Y ahí pues nos íbamos al comité de Eugenio, hacíamos llamadas, pasamos literatura, y lo más difícil que nadie quería hacer era pegarle el sellito al sobre cuando mandábamos información. Pero así fue que yo me envolví por primera vez. Pero antes de en la eso política. no había pensado. Nunca. No, en Puerto Rico sí me pasaba detrás de mi mamá. Ella iba a las reuniones políticas, se organizaban y yo siempre detrás de ella. Pero de todas maneras, entonces ha influido mi participación sí, de tu mamá sí. un poquito para que también participes, ¿no? De esa sí, manera. Yo te diría que sí, porque mi mamá era una persona que se pasaba ayudando al vecino, al prójimo, a todo el mundo que ella podía ayudar. Siempre que habían problemas, tú ves que mi mamá siempre buscaba la forma de cómo ayudar. Y pues yo me crié con ella y estaba todo el tiempo detrás de ella. Yo te digo que eso influyó muchísimo en que cuando yo llegara aquí, que me encuentro con Eugenio Caro y me pide que me envuelva en su campaña, de ahí entonces me quedé ahí envuelta en la política, ayudando a cuanto candidato decidía envolverse y correr en política, pero nunca pensé que yo iba a correr para nada. Nunca, yo siempre pensé ahí ayudando a los candidatos, pero nunca no te digo por nada, pensé que yo en algún día iba a estar en una posición electa. Nunca. Pero sin embargo, bueno, vamos a seguir hablando acerca de ese tema y vamos a dejarle con la
con la pregunta de que ¿qué es lo que más ha influido en usted la presencia de su mamá, de su papá, que pueda decir, sentirse orgullosa de decir, esto es lo que más recuerdo de mi mamá o mi papá? Pero bueno, yo te diría más... Vamos a hacer la pausa Okay. y después vamos a continuar. Hacemos una pausa breve y volvemos. Historias para compartir, contadas por sus protagonistas. Acá estamos compartiendo una hermosa tarde con una líder, diría yo, una gran líder, una mujer que lucha por por toda nuestra comunidad. Y yo creo que ella es un ejemplo de liderazgo, de fortaleza, de seguir adelante. Ella nos estaba contando cuál era esa cosa que su mamá le dijo, ese orgullo de decir, yo me siento orgullosa que esto es lo que más recuerdo de mi mamá o de tu papá. Fíjate, lo más que yo recuerdo de ambos, pero más de mi mamá, era el compartir con los vecinos, el compartir con la comunidad. Siempre estaba dispuesta a ayudar a aquel que necesitaba, a aquella persona que estaba enferma, ella iba a la casa, si tenía que cuidar, la persona la cuidaba. Todo eso que ella hacía por la comunidad, de la manera en que ella se desenvolvía con la comunidad, pues yo creo que eso es lo que hoy día ha hecho el que yo más o menos haga lo mismo, porque lo aprendí de ella. Por supuesto, yo creo que sí. A veces uno no se da cuenta, pero se da cuenta cuando ya está haciendo sin pensarlo, está haciendo ese ejemplo que ha sembrado tu mamá, sí. Entonces lo estás haciendo. Y yo a lo largo del tiempo que conozco tu trayectoria, veo que siempre estás ahí luchando, como dicen ustedes, bregando por la comunidad, tratando de ser de alguna manera una líder que está sacando la voz, porque no todos se animan a decir las cosas a veces, que alguien tiene que decirla, porque sí. También... entonces me gustaría enfocar cuando empieza ese periodo de que se envuelve con la política. ¿Cómo fue ese proceso? Cuéntenos a ver. Fíjate, cuando me envolví en la primera campaña de Eugenio Caro, pues entonces yo aprendí un poco cómo era más o menos el proceso de aquí de Hartford, de la política aquí en Hartford, porque en Puerto Rico es totalmente diferente. En Puerto Rico la política es un deporte. Eso es desde por la mañana que te levantas hasta por la noche. En el año, es más, 2 años antes de las elecciones, es política desde por la mañana hasta por la noche. Todos los actos parlantes, las reuniones, los ruidos, eso es un campaña deporte. Y campaña todo el tiempo. Más o menos, tú sabes, cuando yo me envolví aquí, primero con Eugenio, y después que luchamos por la campaña de Eugenio, entonces me envolví con otros candidatos
Y cuando menos yo me lo pensaba, entonces el grupo con quien yo trabajaba, porque déjame decirte, en eso yo, ya para ese tiempo ya yo me había divorciado, entonces conocí a Ramón Arroyo envuelto en la política. Ya estaba envuelto. Sí, que él era, pero bien, bien fuerte. Él luchaba por los derechos de la gente de la comunidad aquí muchísimo. Y entonces yo lo conocí, entonces nos envolvimos, él con sus hijos y yo con los míos nos envolvimos en la política. ¿Recuerda en ese momento quién era el alcalde y quién era el gobernador cuando empiezas en la parte política? Fíjate, en aquel tiempo yo sé que era, fue antes de Mike Peters. Antes de Mike Peters. Sí, antes de Mike Peters. Y en aquel tiempo, pues yo no te conocía mucha gente, nada más conocía el grupito que estaba envuelto en la política, que empezamos con el grupo que se llamaba People for Change, en aquel grupo. Pero siempre del Partido Demócrata, ¿no? Sí, siempre demócrata. Y poco a poco, así fue donde yo empecé a seguir conociendo la gente que se envolvía en la política. Pero yo te digo que hubo un tiempo en que yo lo que hice fue ayudar al candidato. Pero así poco a poco conocí y seguí aprendiendo quién era quién en el movimiento político. Porque una de las cosas bien importantes es que tú tienes que conocer quiénes son las personas que están envueltas en la política. En ese momento había ya mucha gente latina que estaba envuelta o no sé. Oh, sí. En ese tiempo estaba, bueno, que mi esposo hoy, Ramón Arroyo, estaba Eugenio Caro, Edwin Valga, estaba Edna Negrón, María Sánchez. Era un grupito. Y éramos, déjame decirte que en aquel tiempo era un grupo de personas mayores, pero era un grupo de gente fuerte, de gente que en realidad sabían qué era lo que ellos estaban buscando para la comunidad. Y lo que más me gustaba en aquel tiempo era que el grupo, la persona que se envolvía, te daba la palabra y lo que esa persona te prometía, eso era lo que sucedía. Que había mucha lealtad. Hoy día no ves tanto eso. En aquel momento la persona se envolvía y aquí yo estoy para ayudarte hasta que tú ganes y lo que tú quieras, yo estoy aquí. En esa persona tú podías confiar. Ahora no, te prometen y luego no. No, ahora te prometen hasta porque yo creo que la política es un compromiso dependiendo cómo lo toman, ¿no? Un compromiso bien serio con la comunidad. Que ese es el rol que debería cumplir cada candidato en diferentes áreas, ¿no? Y entonces yo creo que... Fíjate, cuando te dicen, ay, no me envuelvo en la política, porque en la política lo que la gente dice muchas veces es, no, la política no es buena, es sucia. No, yo no creo que sea así, no es así. La política, hay un proceso, tú sabes, y la persona que se envuelve, si la persona que se envuelve cumple y la persona son gente seria y son gente leales, tú no ves nada malo. Pero si la persona se envuelve y en realidad no viene con buenos pensamientos de la comunidad o viene buscando cosas propias para esa persona, ya tú ves que la cosa no está limpia. ¿Cómo fue, cuándo empieza su primer, cómo se llama, su primera candidatura cuando ha sido elegida por primera vez como representante? Mira, bien sorprendente, porque fue algo inesperado, porque nunca yo lo planifiqué. Yo era parte del grupo de lo que se llamaba aquí el Town Committee, eso es el comité de barrio. Del comité de barrio. En aquel tiempo empezamos el Town Committee del tercer distrito, eran más que 7 personas, y yo empecé a trabajar con ellos y terminé siendo, después que ellos ganaron la primera elección, que fue algo que nadie esperaba, porque era un grupo que compitió, un grupo de latinos, especialmente boricua, que compitió con un señor francés, que era el que tenía el poder y el dinero. Y nadie esperaba que ese grupo ganara. Nosotros trabajamos día y noche y ganamos esa campaña.
Y entonces después de eso se envolvimos a Juan Figueroa como representante de nuestra área. También se trabajó bien fuerte y ganamos. Después Juan Figueroa decidió irse para New York. Ya había estado como representante por 3 años. Decide irse para New York a trabajar en Nueva York. Y entonces ahí pusimos una candidata a la cual nosotros la ayudamos. Ganó la candidatura, pero después, pues lamentablemente, pues entonces no quería trabajar con nosotros, porque ella consideraba que nosotros éramos demasiado vocales y que nosotros pues que le buscábamos problemas. Y entonces, pero nosotros cogimos, te ayudamos en tu campaña, nosotros te recomendamos y tú ganaste porque nosotros te ayudamos. Porque no se podía acercar a nosotros. Bueno, definitivamente ahí fue donde el grupo dijo, bueno, necesitamos una persona que de verdad nosotros sentamos que es de la comunidad, que quiere bregar para la comunidad, que tenga los sentimientos y sepa que hay una comunidad que no es para ella. Y entonces ellos me pidieron ahí en el 1996, wow, me pidieron que corriera para eso. ¿Cuántos periodos ya hizo? Yo he hecho 12 periodos de 2 Wow, años. 12 Ahora periodos. completo el número 24 años, Wow. 24 años, que son 12 términos. Déjame decir, yo no tenía ninguna intención. Yo no tenía ninguna intención. Durante todo ese proceso, ¿qué es lo Nunca. que más recuerda de que pueda contar por ejemplo, una anécdota que diría, esto es lo que más me gustó de haber estado Fíjate, te puedo decir que cuando vino la campaña, eso fue algo que fue como que me pusieron en una esquina y eso es lo que tú tienes que hacer. Y yo traté de evitarlo y bueno, no se pudo evitar. Pero lo que te digo que siempre pienso y siempre me acuerdo que la primera campaña mía, nosotros pues corríamos en contra de un Army, porque estaban corriendo en contra de las uniones, del alcalde, de todos los comités de barrio. Mira, corríamos en contra de todos. Y sin dinero. Sin dinero. Y todo el mundo decía, ustedes no van a ganar porque es que no hay nadie que está en el partido. Que está respaldando la candidatura. No estaban, como dicen. Nadie del partido estaba de acuerdo. ¿Por qué? Porque acuérdate, yo siempre he sido bien vocal. Y yo, pues, te digo la cosa, si esto es rojo, pues esto es rojo. Yo no estoy mirando que si aquel del partido es poderoso y me está pidiendo que haga esto de esta manera. Yo creo también la fe que uno tiene, ¿no? Sí, las cosas que uno hace, tiene mucho que ver con eso. Y durante ese tiempo, yo creo, ha estado trabajando mucho por los niños, por la reunificación de las familias. Oh, sí. ¿Cómo fue ese proceso? Yo sé que cada año ustedes también hacen presentan sus legislaciones, ¿no? Ajá. Fíjate, yo te diría que yo me he desenvuelto mucho en los casos de las cortes de familia. Y es porque es bien triste lo que sucede aquí. Y no es nada más aquí porque eso es un problema nacional, pero cómo las familias, cómo destruyen en las cortes cuando uno espera en realidad que sean las cortes que ayuden a reunificar la familia. Sin embargo, la corte de familia divide a la familia porque quitarle los hijos a la mamá o al padre y dejar y entonces empezar a buscarle problemas a un papá para no poder ver los hijos o a una mamá para no ver los hijos. Ahí es cuando la familia se destruye y empiezan los dolores, porque entonces el hijo se va criando con la mamá o con el papá. Si ese papá tiene intenciones de completamente alejar a ese hijo, empieza a bregar con su mente. Cuando tú vienes a ver ya 6 meses después, ya ese niño que era loco con su mamá o con su papá ya no lo quiere ver. Y entonces en eso yo hace
más o menos como 13 años que estoy envuelta tratando de hacer cambio y he hecho cambio porque he hecho cambio, quizás no lo suficiente como yo he querido, claro. pero eso es un proceso y en el Capitolio eso es una cosa donde tú quieres algo, tú tienes que aprender a negociarlo y a veces si tú quieres que se formalice un grupo, un ejemplo, a veces logras, pero quizás no todo lo que tú quieres este año. Entonces, ya el año que viene sigues buscando para negociar, para lograr conseguir lo que tú quieres, que no lo consigues de momento. Yeah. Es un proceso. Y en cuanto a la opinión que tiene nuestro presidente Donald Trump, que le gusta separar la familia. No, terrible, eso terrible. ¿Cuál sería tu opinión, por ejemplo? No, yo te digo que eso es una locura. Eso es una locura porque, como yo te digo, ver cómo se divide la familia en las cortes hoy día es lo mismo que él está haciendo y él está haciendo todavía peor. Y es una locura porque uno piensa que una persona que hace eso no tiene corazón. Claro, no puede sobre todo los niños que sobre son todo los niños. Los niños que son el futuro Sí. del país, ¿no? No Sí. debería ser No debería ser. de esa manera. Sabes que yo nunca pensé, nunca en la vida yo pensé que nosotros íbamos a tener aquí en Estados Unidos, un presidente que fuera así. Es algo loco, que uno cree que de veras. Pero esa es la realidad. Pero esa es la realidad, es la realidad. Bueno, Mini, se nos ha terminado el tiempo. Me gustaría que dieras un mensaje a la comunidad por fiestas que vienen pronto. Sobre todo, mensaje sería a las personas que quisieran ser líderes, que participaran como tú. ¿Cuál sería tu mensaje? Mira, para todas aquellas personas que de una u otra manera le gustaría ser un líder en la comunidad, envolverse y ayudar a la comunidad, no hay nada que te detenga, porque no hay nada, siempre y cuando que tú quieras algo y que tú luches por eso que tú quieres, no hay nadie que te detenga. No es imposible. Yo jamás pensé que yo iba a ser un oficial electo. Hoy día llevo 24 años y yo te digo, no es fácil, porque no es fácil, ya sea porque por la cultura que está, por el idioma, por la nacionalidad. Uno como mujer y como hispana pues tiene muchas cosas en contra, pero no hay nada que detenga a una persona cuando quiere lograr algo. Si es que de verdad lo quieres lograr, tú vas a trabajar por eso. Como yo decía, yo nunca en la vida pensé que yo iba a terminar un oficial electo. Cuando yo era una mamá, que cuando yo vine aquí a este país, yo vine buscando una mejora para la familia, una mejor salud, y yo era positiva en cáncer, y yo no pensé jamás que yo iba a terminar siendo un oficial electo. Pero para todas aquellas personas, siempre hay alguien que ayuda. Si quieres serlo y tú quieres envolverte, busca en la comunidad quién te puede ayudar, porque hay un grupo en todas las comunidades y en algún momento necesitas información, tienes alguna pregunta, en confianza. Mira, en el Capitolio yo estoy todo el tiempo. Y aquellos que me conocen y saben dónde yo vivo, aquí a la orden, en el 97 de la Amity, yo estoy dispuesta a ayudar porque nosotros necesitamos más personas que estén dispuestas a ayudar a la comunidad. Y para este tiempo navideño, pues yo le deseo a toda la comunidad, a todos los que nos están escuchando, felices días de Pascua, feliz año nuevo, y que todo lo malo se lo lleve el 19, ¿verdad? Vamos a lograr a rezar que todo lo malo que ha pasado ya se vaya el 19 y que todo lo que venga en el 2020 para usted y su familia sea mucha salud y mucha felicidad. Bueno, muchísimas gracias, Mini, por participar, por dar tu ejemplo, tus ganas de que no es fácil hay que tener mucha perseverancia, mucho sacrificio, dejar muchas cosas para estar trabajando por la comunidad, pero nada es imposible. Bueno, yo también me despido con esto, hasta la próxima, que tengan un resto de fin de días muy lindos, y ya quiero aprovechar para mandarle un saludo a Samuel,
Samuela Latrista, que ha cumplido años, está cumpliendo hoy día años. Muchas felicidades, que lo siga pasando muy bonito y que Dios los bendiga. Hasta la próxima. Bye. No, se pasa.